Resolver bien. De igual forma, soy estudiante aquí de psicología. Estoy cursando actualmente mi modalidad de titulación a través de extensión de créditos. Y bueno, pues, ahorita tuve la oportunidad de estar aquí, ¿no? Con esta función. Eh, bueno, de igual forma, les quiero agradecer primeramente a los ponentes. Muchas gracias por estar aquí. De igual forma, para los que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Eh, Les voy a pedir por favor que todos los que estemos aquí presentes, en el momento de que se llegue a participar alguna de las ponentes, pues estemos en silencio, ¿no? Para que tengamos un ambiente de respeto y un ambiente ético. Eh, bueno, de igual manera, lo que se va a hacer en esta primera mesa redonda va a ser el tema sobre teletrabajo, el cual el objetivo sobre esta mesa redonda es el análisis de una modalidad, sobre todo después de la pandemia, en el cual se ha establecido una mayor forma y con ello se ha originado una necesidad de identificar riesgos y, ¿por qué no? Inclusive todavía hasta propuestas para la evaluación del trabajo. Bueno, voy a ir presentando a cada una de las exponentes y con ello, conforme a eso, voy a estar leyendo su currículum. Primeramente, la doctora María Cristina Vega Rico. Este, Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ella es psicóloga con maestría y doctorado en psicología ambiental por la UNAM, docente en la carrera de psicología de la FES Zaragoza UNAM, con participación en congresos nacionales e internacionales. Además, forma parte del comité organizador del coloquio en experiencias de investigación en psicología ambiental de la FES Zaragoza, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales arbitradas hispanohablantes. Posee una distinción en el CNI nivel 1. Sus principales intereses de investigación son el análisis de costos y beneficios con la conducta proambiental y la promoción de las acciones proambientales. Bueno, ella es la doctora María Cristina Vengas Rico. Un aplauso, por favor. Bueno, continuamos con la doctora Sandra Ivonne Muñoz Maldonado. Un aplauso, por favor. Ella es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, doctora en psicología por la UNAM, ha trabajado en la incorporación de nuevas tecnologías al campo de la salud educativo y clínico, se especializa en intervención psicológica de bullying, ciberbullying, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, con apoyo de tecnología en realidad virtual. En el campo de la salud ha realizado investigaciones relacionadas con el estrés y afrontamiento en la relación del INC. En el ámbito educativo se especializa en el uso de la tecnología para la enseñanza, principalmente en el aprendizaje, en el campo de la educación a distancia, participando en la realización de cursos autogestivos vía Internet, así como la integración de la formación interpersonal de la práctica colaborativa en estudiantes de carreras en el área de la salud. Bueno, de igual forma es miembro del CNI nivel 1, integrante del Grupo de Investigación en Procesos Psicológicos y Sociales, así como la Red Latinoamericana en Enseñanza y Psicología. Miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, participa como revisora de la revista humanitaria de la Universidad Alas Peruanas, revista electrónica de Psicología Iztacala, revista digital internacional de Psicología y Ciencia Social, revista de divulgación de crisis y retos en la familia y la pareja. Ha publicado artículos en revistas científicas anexadas nacionales e internacionales, así como los capítulos del libro. Ha colaborado con proyectos de investigación financiados por diversas instituciones, CONACYT, PAPIME y los comités organizadores de eventos profesionales. Fue tutora del alumno galardonado con el premio Gustavo Vaz Parada en 2017. Un aplauso, por favor. Y ya por último, la maestra Ana Laura Ruiz González. Ella es egresada. Un aplauso, por favor. Ella es egresada de la licenciatura en la Psicología de la FES Zaragoza, donde se tituló con mención honorífica con la tesis titulada Conciliación de Trabajo y Familia, en una masa de trabajadores de la Ciudad y Estado de México. Fue la primera generación del actual plan de estudios, es decir, que fue la primera generación que tuvo la oportunidad de usar el área de organizacional. Cursó la maestría de la FES Iztacala en la Residencia de Gestión Organizacional, titulándose como elaboración de tesis titulada Relación entre ajuste al teletrabajo e interacción trabajo-familia en una muestra de personas teletrabajadoras.
Ha tomado cursos sobre equidad de género en el aula, feminismo, habilidades socioemocionales, ciencias sociales, análisis funcional de la conducta, habilidades para la investigación cuantitativa, modificación de conducta, entre otros. De igual forma, en el ámbito laboral se ha desempeñado como psicoterapeuta en el ámbito privado. Ha sido coordinadora de capacitación en industrias diversas, docentes a nivel primario de la SEP, ha hecho evaluaciones organizaciones desde un proyecto de consultoría y actualmente es profesora de asignatura en la FE Zaragoza. Un aplauso, por favor. Bueno, de igual forma, le queremos agradecer a las tres por estar aquí, por estar dándonos su tiempo y por estar brindándonos justamente su conocimiento sobre esto. Muchas gracias. De acuerdo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con la siguiente dinámica. Actualmente lo que vamos a ver es una pregunta. De igual forma, como ya les mencioné, yo voy a hacer función de mediador, entonces cada una va... Ujú. Ah, sí, correcto. Ok, bueno, entonces con lo que yo voy a hacer ante esto va a ser una pregunta que cada quien va a tener 10 minutos para contestar. En dado momento de que cuando lleguen a pasar los 5, yo les indicaré cuando llegue a pasar este tiempo para que se pueda llegar a concluir y tengan otros 5 minutos. ¿Se entendió la dinámica? Pero es en lugar de la pregunta, es la presentación. Ahora, esto va a ser a través de unas presentaciones que se van a hacer primero. Pero de igual forma para los ponentes, no sé si sí quedó claro. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, primero vamos a pasar con las diapositivas, ¿no? Bueno, muchas gracias igual forma a todos por estar aquí y pues esperemos que sea ameno para todos y de una manera igual muy informativa. Gracias. Vamos a hacer primero el orden. De esa manera se fue de manera aleatoria la selección. La maestra Ana Laura Ordaz González primero, después la doctora María Cristina Venegas Rico y finalmente Sandra Ivonne Muñoz Maldonado. ¿Ok? Gracias. Es la que viene en serio. Bueno, vamos a comenzar mientras a capela. Como ya habrán escuchado en la lectura de mi semblanza curricular, yo me titulé con una tesis de nombre Ajuste al teletrabajo e interacción trabajo-familia. Lo que hice fue desarrollar una escala psicométrica que nos apoye en la evaluación de lo que yo denominé el ajuste al teletrabajo. Cuando comencé la realización del proyecto, que tuve la oportunidad que la doctora Sandra presente fuera parte de mi comité como asesora de tesis, yo comencé identificando que en aquel momento nosotros estábamos en la cúspide de la pandemia, todos encerrados, ¿no? O sea, la mayor parte de la residencia nosotros la cursamos en línea y entonces para mí era tener un interés genuino en conocer pues qué estaba pasando con esa modalidad de teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hablar de teletrabajo? Me voy a parar para que tenga un poquito más de movilidad. ¿Por qué hablar de teletrabajo? Bueno, hay dos puntos importantes. El primero que ya les venía yo comentando, el confinamiento durante la pandemia. Si bien ya había trabajos que se realizaban bajo esta modalidad, la pandemia fue el punto de quiebre en el que no hubo opción, todos nos migramos a esta modalidad. Y cuando digo todos, estoy haciendo referencia preferentemente a aquellos trabajos de organizaciones formales, porque recordemos también que hay una parte laboral que no es formal y que trabaja en otras condiciones
distintas, pero la mayor parte de los trabajos migramos a esta modalidad. Y entonces eso a mí me llevó a preguntarme qué pasaba con el teletrabajo y la relación con los factores psicosociales, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer un paréntesis y enfatizar 3 puntos. Hay 3 términos que suelen utilizarse de manera indistinta y que no son lo mismo. El primero es factores psicosociales. Cuando hablamos de factores psicosociales, estamos haciendo referencia a ese conjunto de percepciones y experiencias que el trabajador tiene en cuanto a su trabajo. Los factores psicosociales pueden abarcar muchos aspectos y pueden tener repercusiones tanto positivas como negativas. No necesariamente va a ser malo lo que sucede. Digamos que si lo viéramos como en una cajita, los factores psicosociales serían la caja grande, que englobaría los otros 2 términos. Después vamos a hablar de factores psicosociales de riesgo. Estos tienen la característica principal de ser predictivos y se van a referir a condiciones organizacionales que tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores y generalmente suelen ser desencadenantes de estrés laboral. Y por último, tenemos los factores psicosociales laborales. Se trata de una serie de situaciones de gran peso en la vida laboral que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores y algunos ejemplos de ellos pueden ser la violencia, la agresión en el trabajo, el acoso laboral y el acoso sexual. Entonces, para enfatizar, cuando hablamos de los primeros factores psicosociales, hacemos referencia a la percepción de las experiencias de trabajador. Cuando hablamos de factores psicosociales de riesgo, hablamos de aquellas variables que son predictivas y que tienen una alta probabilidad de originar efectos lesivos. Y cuando hablamos de factores psicosociales laborales, estamos hablando de situaciones que tienen peso y que generalmente estos suelen estar asociados a consecuencias que se consideran graves. Por lo anterior, pues entonces yo comencé a estudiar y llegué a la conclusión de que el teletrabajo puede ser considerado como un factor psicosocial de riesgo si la persona que está teletrabajando lo está haciendo bajo las siguientes condiciones. Entonces, acuérdense, de los 3 que mencioné adelante, el teletrabajo puede ser un factor psicosocial en las siguientes condiciones: falta de tecnología adecuada para ejecutar su labor, deficiencia en las habilidades para gestionar el tiempo, autonomía insuficiente para ejecutar su trabajo y una interacción negativa entre el ámbito familiar y el ámbito laboral. Pero hablar de teletrabajo no es cosa sencilla. Generalmente lo conocemos como home office, ¿no? Y hay algunos otros nombres que se le han puesto a lo largo del estudio del teletrabajo, que más o menos nació al final de los 80s con el repunte de la tecnología y algunas organizaciones que fueron pioneras en esta modalidad. Y entre aquellas definiciones que se les ha dado a teletrabajo está el telecommuting, que se define como un trabajo rutinario que se realiza lejos de la oficina en un lapso de 2 a 4 días a la semana, donde el trabajador pertenece a una organización y no es autoempleado. Esta cuestión es bien importante para que se considere que se hace teletrabajo, o en este caso, como lo menciona Gordon, telecommuting, tiene que ser una persona que trabaje con una organización, porque tenemos otros empleos que se hacen desde la modalidad de freelance y que no necesariamente van a entrar en este rubro. Por ejemplo, los diseñadores gráficos que trabajan mucho por proyectos, ¿no? O todo el manejo de redes sociales que muchas veces se hace por proyecto, pero que no necesariamente están en una organización concretamente. Telework también es otro término que se utilizó y este se define como el trabajo de una organización realizado fuera de los límites organizacionales. Y cuando nombramos límites organizacionales, hacemos alusión a las normas, al espacio y al tiempo que tienen que ver con la organización directamente. Y por último, teletrabajo, que es un concepto ya más reciente que nos propone Peiro y Soler en el 2020, que nos menciona que consiste en la realización habitual de la actividad laboral a distancia en un lugar distinto que no es la empresa,
y que a veces se hacen horarios diferentes al establecido por la organización de manera formal. Y menciona algo particular, que en muchas de las ocasiones este lugar alternativo va a ser la propia casa del trabajador. ¿Eran 5 minutos, profesor? Por lo tanto, con base en lo anterior, pues encontramos que tenemos una gran definición, un gran abanico de definiciones, pero que estas van a compartir algunas semejanzas. Entre ellas, pues es que se tiene que hacer el uso de las TICs para poder trabajar de esta forma. Por lo tanto, a la tarea que yo me di fue al diseño de un instrumento que titulamos escala de ajuste del teletrabajo. Para esto, después de la revisión que yo hice de las definiciones, yo hice 2 definiciones para construir la escala. La primera es teletrabajo en casa y la definí como la modalidad de trabajo cuyas actividades laborales son desempeñadas dentro del domicilio considerado por la persona como su casa. Dicha modalidad se caracteriza por el uso de TICs. Esta definición es muy importante como la generé, porque para mí era indispensable identificar qué pasaba con las personas a trabajar ahí y que estuvieran conviviendo con su familia. Entonces, dado que con la familia convivimos generalmente en la casa, por eso construí la definición de esta manera. Y por último, la otra definición es ajuste al teletrabajo en casa. Grado en que la persona se adapta al desempeñar sus actividades laborales bajo la modalidad de teletrabajo en casa. Y entonces finalmente tenemos la escala, que se contesta con una escala Likert del 0 al 4, donde 0 es nunca, 4 es siempre, y después de un análisis factorial y un análisis de estadística robusta aplicado, se quedó compuesto por 3 dimensiones. La primera es interacción trabajo-familia durante el teletrabajo en casa. La segunda dimensión se titula administración del tiempo durante el teletrabajo en casa. Y la última dimensión es satisfacción con el teletrabajo en casa. Entonces, con estas 3 dimensiones, yo lo que digo es que el ajuste del teletrabajo se explica a partir de estas 3 dimensiones. Entonces, para concluir, coincidimos en que ya tenemos la norma 037 ahorita, que a nivel legal es un avance importante, pero que no es suficiente para que podamos hacer la evaluación de qué sucede con las personas cuando trabajamos en esta modalidad. Por lo tanto, pues la norma 037 nos establece las condiciones de seguridad y de salud en los lugares donde las personas van a estar trabajando, en este caso su hogar, pero no está siendo suficiente porque estamos dejando de lado cuál está siendo la experiencia de la persona al trabajar de esa forma y qué tanto trabajo le está costando, qué tanto se está adaptando al estar trabajando de esta manera. Por lo tanto, es necesario seguir midiendo el ajuste, es decir, las experiencias de las personas y continuar estudiándolo en relación con otras variables como puede ser la cultura, la interacción trabajo-familia, la conducta gobernada por reglas y sobre todo la administración de contingencias, porque hay muchas organizaciones que no quieren mandar a sus trabajadores a trabajar de esta manera porque creen que no los van a poder supervisar directamente o que no van a poder ver que están trabajando, ¿no? Y eso en realidad está siendo una deficiencia en quien supervisa, porque tienen que aprender a administrar contingencias, a liderar de cierta manera que les permita seguir supervisando aún en la distancia y que eso no sea un argumento suficiente para no emplear la modalidad de teletrabajo. Teletrabajar es una bondad, pero tiene sus limitaciones y tiene sus riesgos cuando esto no es cuidado. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bueno, ahora continuamos con la doctora María Cristina Vanegas Rico, por favor. Muchas gracias. Me pongo un poco triste por mi apellido. Que 99 de cada 100 veces me dicen que... Una disculpa. Ok. En este caso, como escucharon, yo soy psicóloga ambiental, pero precisamente, bueno, fui invitada. ¿Por qué? Porque participé como parte de un proyecto que se le denomina PAPIL, y lo que introdujimos fue la parte de teletrabajo, justamente en los años anteriores, en esto durante el confinamiento por COVID. Entonces, lo que les voy a presentar es una parte de eso, y creo que va completamente de la mano con la maestra Laura. De hecho,
van a decir, no sé, eso es justo, ¿no? Algo así. Entonces, en este caso, presento estas tres definiciones, que es justo la parte central. Ya escuchamos hablar sobre la definición de teletrabajo y en este caso retomada de la Organización Internacional del Teletrabajo como un acuerdo laboral donde la persona puede trabajar una parte de su semana fuera de las instalaciones, como ya lo hemos escuchado, sirviéndose de tecnologías, como ya lo hemos justamente escuchado. Luego, por otra parte, tenemos esta variable que es muy común dentro del ámbito laboral, ¿sabes? Que es el work engagement, y que a veces hay otro parecido en ciertas formas, que es el de commitment, ¿no? Que es compromiso. Ambos se traducen como compromiso, pero en este caso, este compromiso laboral se refiere más a la parte del compromiso con mis actividades. Y el de commitment, que pueden llegar a escuchar por ahí, es más hacia la organización, este es hacia mi actividad. Y por eso aquí dice que se refiere más a esta parte en donde siento satisfacción, un estado de mental satisfactorio con mi trabajo, con mi actividad que estoy realizando, que incluye 3 dimensiones: vigor, dedicación y absorción. O sea, vigor es que me siento con energía, ¿no? Así como para estar haciendo mi actividad. Dedicación justamente es que me mantengo realizando mi trabajo, y absorción es que puedo pasar mucho tiempo realizándolo sin sentir así como, ay, a ver a qué hora, ¿no? Me llega mi hora de salir o algo así, sino que más bien me mantengo sin sentir, ¿no? Todo ese transcurso. Y en este caso justamente me voy a abocar a esta parte que sería como destacar más la parte ambiental, porque en realidad sí hablamos cosas más del ámbito en el que me ocupo, que es el compromiso proambiental. Bueno, utilizamos una escala que ahorita no comentaré, pero en la parte de proambiental. Pero en este caso voy a destacar aspectos que se van a relacionar mucho con lo de la profesora Laura, ¿no? Que nosotros llamamos recursos para trabajar desde casa, justamente. Y que esto involucra recursos laborales, personales, pero también físicos o contextuales, que en este caso, contextuales, pues a la casa, dado que justamente es realizar labor en ese lugar. Entonces, ¿dónde está enmarcado o cómo, en qué nos basamos en parte? Retomando la parte de recursos, tenemos primeramente estos dos, recursos laborales y personales, en donde los laborales justamente son todos estos aspectos que forman parte de la interacción parece que laboral, que pueden ser justamente los mecanismos de tecnologías también, pero la parte del vínculo con las informaciones, con sus supervisores o con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, la supervisión, la autonomía, la retroalimentación que se da ahí. Y la parte personal es justamente características individuales, la parte psicológica, en este caso que nos nuestros, ¿no? Que nos interesa. Aspectos como el optimismo, autoeficacia, autoestima, competitividad, esos elementos que son propios de nosotros. Y entonces esto queda enmarcado bajo este modelo que se conoce el modelo de recursos y demandas de Baker y de Merauti, ¿no? Entonces justamente nos habla de que estos recursos estando en un contexto donde haya demandas laborales que no sean demasiado pesadas, pero tampoco demasiado ligeras, van a llevarnos a un compromiso y a un buen desempeño. Y justamente hablando de esto que con el teletrabajo, pues justamente, ¿no? Ahora viéndolo desde ese punto de vista, el compromiso y el teletrabajo, encontramos que la literatura nos habla, como ya se mencionó en la anterior, que tanto hay aspectos favorables como desfavorables. Por ejemplo, positivamente, sí aparece la parte de que se brinda justo esta parte de autonomía, o sea, que verdaderamente les dejan, ¿no? Sin estar constantemente ahí, ¿no? O lo que desafortunadamente pasó, por ejemplo, creo que en China, ¿no? Que en algunos países en donde con las cámaras lo estaban revisando, cada vez que tanto tecleaban, ¿no? Entonces ahí se pierde esa parte de autonomía, de confianza, ¿no? Pero que si se da, o sea, si se da esta parte, es positivo para el trabajador, ¿no? Se siente mucho mejor. Y negativamente, justamente, esa parte en donde, ¿no? Nos sentimos ahí constantemente valorados, pero también puede ser negativo en el caso de que necesitemos que estemos recibiendo retroalimentación, que necesitemos respuesta, que si tenemos duda o que si necesitamos por ahí revisar algo y que no encontremos ya sea a nuestros compañeros o a nuestro jefe, ¿no? O jefa. Entonces, en esta parte, y así como elementos como que puedo suscitar ambigüedad de, bueno, ¿ahora qué hago en esta parte? Y estoy en mi casa, ¿no? O sea, ya aquí esta parte ya no sé qué sigue. Entonces, puede tener un aspecto negativo sobre el desempeño y sobre el compromiso mismo. Entonces, como podemos ver, el teletrabajo, la parte de teletrabajo puede ayudar
al compromiso, pero siempre y cuando estén presentes algunos recursos laborales o personales, y en este caso también físicos o contextuales. Nos quedan 5 minutos, doctora. Gracias. Entonces, ¿qué pasa ahora en la parte del aspecto físico y en el aspecto contextual? Resulta que también en literatura podemos encontrar, y esto se vincula completamente con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Encontramos justamente que el apoyo de la familia, ¿no? Si está presente o no, y esto, a la vez, la interacción que se desarrolla dentro del hogar, ya sea porque, bueno, no necesariamente con familia, ya sea que las personas pueden vivir solas, estén en este momento en teletrabajo. Recordemos, como ya se mencionó, que regresamos, pero forzadamente, ¿no? Y un poco apresurado en la cuestión del confinamiento. Y pues de repente era así como de, bueno, pero a ver, yo antes estaba en ¿dónde trabajo? Si nada más tenemos un cuarto o qué sé yo. Y entonces podemos ahí recordar quizá muchas anécdotas que se escuchaban o lo que vivieron ustedes o sus padres, ¿no? También ustedes estando a la distancia tomando las clases, etcétera. Entonces, esta parte de que si se puede brindar la dinámica para que todos tengamos un espacio, tiempos, etcétera. Y también se encontró otro elemento que ya se mencionó en lo anterior, que la capacidad que tenemos ahora, más bien para despegarnos, ¿no? Esto le encanta a la parte de la empresa, pero no es bueno para el trabajador, ¿no? La capacidad para desligarse de la parte laboral y tener la parte personal, el tiempo libre. Entonces, bueno, hay estudios en la parte de Latinoamérica, porque obviamente hay estudios, por supuesto, en Estados Unidos, muchísimos, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, vemos trabajos con chilenos y con colombianos durante la época de confinamiento por COVID. Y encontramos que, al parecer, sí hubo adaptación y el compromiso se mantuvo, ¿no? Por ejemplo, el 82,74% estaba satisfecho además, con lo que las empresas les estaban ofreciendo. Entonces, en este caso, nosotros evaluamos con una muestra no probabilística de 404 trabajadores con estudios profesionales, un porcentaje un poco mayor de mujeres, una edad promedio de 35,82 años, un poco más de personas que trabajan en el sector privado. Y esto se realizó en abril-mayo del 2021. Aplicamos más cosas, pero en este caso, hablando de, aplicamos esta escala que es muy famosa para evaluar justo engagement, la UAS por sus siglas en inglés, y generamos esta escala de recursos para trabajar en casa, donde generamos un listado de 10 elementos basado en recomendaciones de la propia OIT que sacó por ahí el manual para el teletrabajo. Entonces, en el análisis que nos interesa ya aquí un poco más, porque es la parte del ambiente, ¿no? Que es la parte de psicología ambiental, cómo el entorno influye, tenemos que en esta escalita, al final nos quedamos con 8 reactivos. Ahí hicimos un análisis factorial con correlaciones tetragónicas. ¿Por qué? Porque fue dicotómico, ¿no? Sí, ¿no? Entonces el análisis fue a partir de correlaciones tetragónicas. Utilizamos el programa Factor para poder lograrlo y apareció un instrumento unidimensional con una buena varianza explicada. Y bueno, aquí está confiabilidad, aunque más bien debería ser la de Richardson, pero no, esta es una varianza ordinal, pero bueno. Y a pesar de que es unidimensional, vale la pena desglosarlo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos aspectos como que, normalmente, como ya por ahí se mencionaron, vemos que los porcentajes de cuando dijeron sí, si poseen este recurso para trabajar desde casa, vemos que los más altos, pues es en la comodidad, curiosamente, sale el 80%, pero al mismo tiempo el mobiliario adecuado, pues un poco más bajo, ¿no? Y lo mismo, trabajar sin interrupciones. Entonces, creo que esta parte de comodidad es porque siempre, ¿no? Es como dicen que los mexicanos siempre dicen, bueno, pero pues, tal vez era un banquito de plástico, pero sí estaba cómodo, no pasa nada. Por supuesto, planteando lo más alto en la disciplina, que ahora les vamos a decir que no. Colaboración para trabajar en grupos salió alto, ¿no? Que es un recurso laboral en este caso un poco más, pero que lo consideramos en este caso para trabajar desde casa. Capacitación, consideran más una exclusión de compensación, 79%. Y también aquí encontramos un porcentaje un poco más bajo en tiempo para realizar actividades extralaborales y tiempo libre para hacer cosas. El porcentaje fue un poco más bajo. Y ya viendo la parte de compromiso laboral, tenemos que, tanto en las 3 dimensiones, vigor, dedicación y absorción, en donde es un máximo de 6, las opciones de respuesta son 6 opciones de respuesta, entonces calificado del 1 al 6, vemos que en promedio tenían 5 punto y algo, ¿no? Entonces es casi, ¿no? Presentando un compromiso laboral alto.
Y en el caso de los recursos para trabajar desde casa, sumamos cada uno de ellos, siendo el no, dando un 0 y el sí dando un 1, y encontramos que un promedio de 5.98, es decir, que en promedio consideran que tenían varios de estos recursos que habíamos mencionado. Y en las correlaciones encontramos una correlación positiva con cada una de las 3 dimensiones de compromiso laboral, pero bueno, es una correlación moderadamente baja, pero positiva, es decir, que hay una correlación, una asociación positiva entre poseer estos recursos y presentar estas partes, estas dimensiones de compromiso laboral. Entonces, ¿qué podemos por aquí concluir? Por una parte es que estos resultados fueron parecidos a encontrados en Colombia, por ejemplo, aunque con algunos porcentajes más bajos en la parte de satisfacción, pero sustenta, como dice aquí, que este apoyo organizacional, ¿no? El hecho de que pudieran estar en contacto con sus compañeros, etcétera, favorece el compromiso durante el teletrabajo, en este caso el confinamiento. En la parte de la psicología ambiental, ¿no? Porque la psicología ambiental, pues justamente la parte del contexto. Y entonces es muy importante contar con espacio que brinde privacidad a los individuos para que puedan realizar sus actividades. Y no solo eso, no solo para la parte de desempeño, sino también para la parte del bienestar. Estos resultados podrían ser insertados en el modelo de Keri de Maruti para incrementar en la parte de estos recursos desde casa. Y por último, esto que también nuevamente se enlaza con lo que había dicho la profesora, la maestra Laura, que estos porcentajes acerca de esta capacidad para separarnos del ámbito laboral, porque ya dio las 4 o 5 o la hora que sea, pero como estamos en casa pareciera más fácil o parecía más fácil que siguieran trabajando, y entonces ahora ya más difícil, ¿no? Desligarse, y a pesar de que estábamos más en casa, y no por eso necesariamente más tiempo para actividades propias y así, sino que de hecho más fue como más tiempo para trabajar. En muchos de los casos les fue difícil separar estos dos aspectos, lo cual es un aspecto además sobre mejorar la cultura del teletrabajo, o bueno, del trabajo desde casa, y preguntar que sería todo. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la doctora Sandra Igor, por favor. Voy a hacer unos cuantos ajustes porque creo que ya hay varias cosas que se han mencionado hasta ahora, ¿vale? ¿Qué pasa? A la siguiente. En realidad, esto ya lo mencionó la maestra Ana Laura, ¿no? ¿Cuáles son como los elementos que se requiere para definir exactamente qué es el teletrabajo? Si quieres pasar. Y algo que sí es importante siempre tener en cuenta, que ya mencionó, es que es el contrato entre estas dos, ¿no? La organización y el trabajador. Y ambos, como en todo, tenemos tanto obligaciones como también derechos, ¿no? Y dentro de las cuestiones que cada uno debe de realizar está que el trabajador debe cumplir, pues, obviamente con las reglas que establece esa organización, los horarios, las actividades. En algunos casos, a los trabajadores se les daba un equipo para poder trabajar, ¿no? Para que ellos realmente pudieran realizar el trabajo desde los lugares donde estaban. Sin embargo, no a todos se les proporciona ese equipo, no, más bien se les decía, ahora hay que trabajar desde casa y tú tienes que resolver la primera parte, tú tienes que tener un equipo que te permita conectarte y seguir trabajando, ¿no? Y también en cuanto a las organizaciones, cosas de las que también sucedieron durante la pandemia es que el horario, como mencionaba justamente la doctora Cristina, ¿no? Parecía extendido, es decir, si la jornada empezaba a las 9 y terminaba a las 6, parecía que a las 10 yo todavía podía llamarme al otro y decirle, oye, necesito que me mandes tal correo o que me mandes tal cotización porque la necesito, ¿no? Cuando en realidad el horario ya había finalizado. Y también que hubo dificultades para esto, para definir los mecanismos y las reglas de trabajo, es decir, si mientras estaba en mi lugar de trabajo yo podía ver las horas que tú estabas sentado en esa silla laborando, cuando te fuiste a casa yo no sabía ahora cómo medir que estabas realizando bien tu trabajo, porque además en muchos establecimientos no se tenía desde antes una regla de cómo medir el desempeño de los trabajadores sin necesariamente recurrir al horario de pompa en la silla, ¿no? Entonces hay que pensar en cómo se va a evaluar las actividades que realizan los trabajadores. Porque es importante además pensar en el teletrabajo.
cuando uno se pone a buscar cifras, al menos 23 millones en América Latina, al menos una vez han teletrabajado, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que sí somos bastantes los que hemos estado desde esta modalidad, ¿no? Y entonces requerimos tanto ajustes en las organizaciones como también en nuestras habilidades para poder teletrabajar. La siguiente, en México, al menos también 13 millones de personas alguna vez han realizado teletrabajo. Entonces, eso quiere decir que sí es una buena cantidad de personas con las que tendríamos que identificar los factores psicosociales y más los de riesgo, ¿vale? Esto creo que ya lo han venido platicando de cómo se ha ido como trabajando. Sí, si quieres pasa a la que viene. Pero hay algunas cuestiones que son importantes. Quizá todo en este mundo tiene ventajas y desventajas, pero para el asunto es equilibrar, ¿no? Que las ventajas y las desventajas para los trabajadores y para las organizaciones sean equitativas, ¿no? Para que realmente esa satisfacción de trabajar en ese espacio o con esa organización sea adecuada. Se reducen los tiempos de traslado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, de hecho, podemos hacer hasta más de 2 horas para llegar a nuestro lugar de trabajo. Y eso implica también los gastos y un estrés, sobre todo si la carretera está cerrada por un accidente o que si pasó, está una manifestación y no podemos pasar, ¿no? Todas estas cuestiones, en teoría, pueden reducirse. También las jornadas de trabajo pueden ser un poco más flexibles cuando hay buenas reglas, ¿no? Se establecen buenas reglas. Y también para la organización se reducen los costos. Si no tengo que tener tantas oficinas para tantos trabajadores, pues puedo reducir costos de luz, de servicios y demás, ¿vale? Entre las desventajas es que quizá no todas las personas estaban preparadas para usar las TIC para realizar su trabajo desde casa, ¿vale? Y entonces esa poca experiencia hacía que la satisfacción con esa experiencia fuera muy mala. También había lo que les decía yo, ¿no? La dificultad para administrar los horarios o esto, para separar el tiempo con la familia. En realidad, yo llevo teletrabajando ya muchísimo tiempo, 15 años, pero durante la pandemia había mucha más dificultad para hacer esta separación de tiempo familia porque también el otro estaba en casa, ¿no? Mientras que cuando no era la pandemia, las otras personas dejaban mi espacio de trabajo libre para que yo pudiera teletrabajar, mientras que en la pandemia todos al mismo tiempo teníamos que conectarnos, ¿no? Y buscar un espacio cada uno para poder hacerlo. Y también esto de la desconexión digital, que al menos para nosotros en la parte de la docencia también es un poco más difícil. Y la dificultad para evaluar el desempeño. ¿Quieres pasar? Estos factores de riesgo asociados ya más o menos también se los mencionó la maestra Laura, y voy a pasar más bien ya a la parte de la experiencia, ¿vale? En FES Iztacala, en 2005 se aprueba el primer plan de estudios de psicología a distancia, ¿vale? En ese momento, entonces, es que empieza esta carrera solamente con 12 docentes y 118 alumnos. Parecía que era algo bastante manejable, ¿no? Y es en 2009, de hecho, cuando yo entro, porque en vez de tener un ingreso al año de estudiantes, tenemos 2 ingresos. Aceptamos estudiantes en la convocatoria para entrar en agosto y en la convocatoria para entrar en noviembre, entonces se empieza a expandir, ¿vale? Pero justo como era uno de los primeros sistemas a distancia, hay muchas dificultades que se tuvieron que sortear para que todos pudiéramos trabajar. Una de ellas era, por ejemplo, que había lineamientos poco claros de la evaluación del desempeño, ¿no? Es decir, cómo me iban a calificar a mí como docente y qué era lo que yo tenía que cubrir de funciones, de tiempo o de productos para que a mí me evaluaran mi actividad docente, ¿no? Además, en ese entonces el cupo de los grupos era muy amplio y no era equivalente, de hecho, a la carga horaria por la que yo estaba contratada, ¿no? Esos ajustes se fueron haciendo sobre la marcha y hasta después de varios años.
La comunicación con los alumnos era asíncrona, es decir, yo les escribía dentro de la plataforma un mensaje sobre que retroalimentaba su trabajo y a veces si ellos tenían dudas sobre las actividades que estaban haciendo, como la mayor parte de mis estudiantes eran trabajadores, ellos siempre hacían sus actividades después de las 8 de la noche y acababan como hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y a veces esperaban que a la 1, que ya tenían casi por terminar el trabajo, escribirme y decirme, ¿me pueden resolver esta duda? Y esperaban que yo contestara a esas horas, ¿no? Cuando en realidad no entendían que esta comunicación era justamente asíncrona, ¿no? Yo podía responder en un horario en el que yo estaba laborando, porque no necesariamente iba a laborar en el mismo horario en el que ellos trabajaban o hacían sus actividades. También nos pasó esto, ¿no? Nos contrataban como profesores, pero cada uno de nosotros tenía que conseguir su equipo de trabajo y diseñar su lugar de trabajo, ¿vale? No todos, además teníamos las condiciones en ese entonces, porque éramos profesores de asignatura con muy poquitas horas, como para conseguir un super espacio y trabajar, ¿no? Entonces tuvimos que darnos a la tarea cada uno de conseguir el equipo y ver dónde trabajamos. Aunque la universidad nos proporcionaba una sala de profesores, tú podías llegar a veces a esa sala de profesores y como era para 200 profesores, no siempre tenías un lugar donde trabajar, ¿no? Entonces, realmente las condiciones no necesariamente cubrían las necesidades. Nos quedan 5 minutos, por favor. Vale. También nosotros éramos diseñadores instruccionales de cada una de las materias y el tutor de cada una de las materias. Eso implica también una jornada doble, es decir, teníamos que hacer la programación de todas las actividades dentro de la plataforma, revisar todas las actividades, dar la retroalimentación y eso cada semestre. En realidad, tenías una ventaja de que tú podías diseñar tu materia como mejor te conviniera o como tú creyeras que era mejor enseñarle al alumno, pero también era un trabajo arduo que no estaba tampoco contemplado en las horas por las que estás contratado. Otra cosa importante que también se daba es que la plataforma en ese entonces tenía muchas limitaciones. Es decir, ahora con el Moodle que tenemos podemos hacer 20,000 cosas y las otras tecnologías que han ido emergiendo nos permiten hacer maravillas. Sin embargo, en ese entonces tenías que trabajar con una plataforma que a duras penas te permitía mandar un mensaje, que sus chats eran terribles. Tú podías mandar un mensaje y de todas maneras esperar 3, 4 minutos a que el otro respondiera, ¿no? Entonces, sí era algo que limitaba cómo podías trabajar con los alumnos. Y pues también había, eso justo impactaba en el tiempo de retroalimentación con los chicos, porque tú, aunque ya habías invertido tiempo en hacer la retroalimentación, en lo que esperabas que el otro lo viera, lo regresara y volvieras a darle retroalimentación, eso ya había hecho mucho tiempo, ¿vale? Y algo que también me parece muy importante, que yo creo que sucedió también mucho, es que los profesores, los docentes, nos ayudan. Es decir, no es lo mismo llegar aquí, saludar a Laura todos los días, saludar a Cristina todos los días, preguntarle cómo está, cómo le ha ido, qué ha hecho, ¿no? Que le comparta un poco de sus experiencias del fin de semana y demás. Esta interacción que yo tengo con los demás es algo que nosotros necesitamos, es parte, además, por ejemplo, ahorita para organizar el evento ellas tienen apoyo social entre ellas mismas para poder realizar actividades académicas. Eso, cuando tú estás lejos y tienes un tutor en diferentes lugares, al final eso se limita y también tiene una repercusión en tu bienestar, ¿vale? Ahora, creo que sí se han hecho bastantes ajustes, sin embargo, creo que hay cosas que siguen sin mirarse. Sí, ya tenemos indicadores de desempeño más claros, aunque no estoy totalmente de acuerdo en que eso sea, ¿no? Porque al final te miden las horas que pasas dentro de la plataforma cuando tú bien podrías hacer la retroalimentación por fuera y solo subir las calificaciones y las retroalimentaciones, ¿no? Ya hay una revisión y una evaluación más continua de todos los profesores para que también no haya tantas dificultades de entender cómo era cada una de las materias. Ya el tope de alumnos ya es adecuado, ¿no? a lo que se está contratando por horas, y también se ofrece una capacitación mucho más constante, no solo sobre la plataforma, sino otro tipo de herramientas. Ya se está haciendo más auge a
que no solo puedes tomar los cursos de CUAE, sino que puedes tomar cursos por fuera de cualquier cosa y que eso sea parte de tu actualización docente. Las tecnologías, por ejemplo, ahora la UNAM provee muchas herramientas, ¿no? Antes también eran un poco más limitadas y ahora ya tenemos acceso a muchas más herramientas, incluso, por ejemplo, ahorita el Zoom que se está utilizando, ¿no? El Zoom que se nos da a nosotros como docentes no es una cuenta limitada, ¿no? Podemos explotarlo. También la diversidad de actividades académicas que ya se realizan, pues nos permiten hacer esto que se está haciendo en este preciso instante, ¿no? Estar aquí con ustedes de manera presencial, pero además difundir el evento a otros lugares, y que las personas que no pueden llegar hasta acá puedan acceder a ello. Y pues ahora tenemos un nuevo plan de estudios, y eso también hizo un cambio en lo que nosotros estábamos haciendo como docentes, porque ahora ya no somos los diseñadores instruccionales. Ya las materias están hechas y solamente somos los que calificamos y retroalimentamos a los alumnos. Entonces eso también ya hace un cambio, ¿no? Y la planta docente ya es mucho más grande, ya somos como 240 docentes solamente, ¿no? Para también una matrícula mucho más grande, ¿no? Y se evalúa también, ya se hacen evaluaciones constantes, no solo de la parte de las horas que nosotros estamos, sino también qué tanto los alumnos consideran que ese docente está realizando de manera adecuada su docencia a través de las herramientas que tenemos, ¿vale? Y pues en general creo que ahora, después de 15 años de experiencia, yo he logrado ciertas cosas trabajando a distancia, ¿vale? Y dentro de esas cosas he tenido que adecuar los horarios para que pueda yo darle cabida a todas las materias que tengo y además a la investigación que realizo, ¿no? Entonces, pero eso es algo de lo que hablaba la doctora Cristina, es decir, son habilidades propias que uno va gestionando y que va modificando para tener mejores resultados, ¿vale? El uso de herramientas de evaluación más precisas, es decir, dentro de cada materia, al principio yo recuerdo que justamente como la capacitación no era tan adecuada, te decían, no, pues es que tú tienes que leer todo el trabajo y tienes que retroalimentarle de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, ¿no? Y muchas veces los objetivos de las actividades que te daban ni siquiera tenían claridad, ¿no? Ahora, ya los objetivos de las actividades están más claros y también se usan herramientas de evaluación más precisas, es decir, rúbricas listas de cotejo que te permiten de hecho, realizar la actividad docente mucho más rápido sin perder la calidad de ello. Y también, pues ahora ya tengo un espacio de trabajo que yo he ido modificando y acomodando a mis necesidades, ¿vale? Lo que sí creo es que al final todo esto ha dependido mucho de lo que yo he identificado, lo que he visto que me ha funcionado y que he tratado de hacer de manera como de mi experiencia, no necesariamente de lo que la universidad me proporciona, ¿vale? Entonces, este espacio de trabajo ya está hecho para que yo pueda pasar las horas ahí trabajando sin necesidad de moverme, sin necesidad de teniendo como una banda ancha que me soporte lo que estoy haciendo, los videos que estoy mandando, pues todo eso tiene que ver con el espacio de trabajo. Y la otra parte importante que es cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de que eso causa un daño en nosotros, ¿vale? Si nosotros estamos viendo que nos está produciendo mucho estrés, que eso además está incrementando el malestar que tenemos con el trabajo, entonces tendríamos que hacer una actividad que contrarreste esto. No me la proporciona la universidad directamente, pero al final con el salario que recibo de la universidad, hago esto, ¿no? Hago actividades de ocio que me permiten manejar el estrés y tener una mejor actividad docente, que no esté todo el tiempo yo ahí estresada diciendo, no, esto no está bien, ¿no? Sino más bien que yo pueda gestionar de manera adecuada mi estrés y también pues, tener un tiempo con la familia de manera diferente para que eso también se refleje en la manera en que yo trabajo con los estudiantes, ¿vale? Ya me parece, ¿no? Sí. Soy peligrosa. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, a los tres exponentes. Ahora,
Vamos a dar inicio con la ronda de preguntas. Primeramente, lo que yo voy a hacer es hacer una pregunta para las tres exponentes, la cual la misma dinámica, ¿no? Vamos en el mismo orden. Cada quien tendrá unos 10 minutos para responder. Conforme ya vayan los 5, yo les voy avisando para que vayamos dando una conclusión y que tengan otros 5 minutitos. Y finalmente, ya acabando con esta pregunta, acabando ya cada quien la exponente de contestar, se les invitará a ustedes a estar haciendo ya sea una pregunta o algún comentario, ya sea en específico a algún exponente o en general. ¿Ok? ¿Todo claro? De acuerdo. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿qué le toca hacer a los futuros psicólogos organizacionales en relación en el teletrabajo? Hoy de nuevo, ¿qué le toca hacer a los futuros psicólogos organizacionales en relación con el trabajo? ¿Ok? Entonces, bueno, con la pregunta ya en mesa, voy a pedirle por favor a la maestra Ana Laura que nos pueda llegar a contestar. Bueno, a inicio, ¿qué les toca? Estudiar. Mucho estudiar. En la mañana dialogábamos en seminario justo que hay muchas ocasiones en las que tenemos la idea de que las cosas se tienen que hacer únicamente de una forma en específico, ¿no? En la mañana analizábamos instrumentos de evaluación y dialogábamos como de la importancia de que existieran estas herramientas para evaluar, ¿no? Pero yo les decía, y si ustedes salen a trabajar a las organizaciones y no hay un instrumento de evaluación, van a pedirle a la organización que les dé 8 meses para diseñar su instrumento, juecearlo, hacer su aplicación, su análisis factorial, o sea, esas son cosas que no suceden, ¿no? Entonces, de inicio tienen que estudiar mucho y tener una apertura de conocimiento que les permita resolver en la práctica, ¿no? O sea, hablar de teletrabajo, que es justo el tema de hoy, implica analizar muchas variables que ahí están, pero que a nadie se les ha ocurrido que se tienen que estudiar, ¿no? La norma 037, si ustedes la revisan, habla de manera muy puntual sobre la estructura del lugar, sobre las condiciones físicas del lugar que tendría que tener la persona para poder hacer teletrabajo de una manera óptima. Digamos que está un tanto más encaminada seguramente a condiciones físicas de salud, que es como lo que siempre pasa cuando a las organizaciones y a la STPS se les ocurre que hay algo que se tiene que cuidar, que hay algo que se tiene que atender. Se van a la parte de las condiciones físicas, pero ¿y dónde está la parte conductual? ¿Dónde está la parte psicológica que a nosotros nos corresponde, ¿no? Es ahí donde ustedes tienen que echar mano de todo lo que saben, desde la parte teórica, metodológica, o sea, todo lo que ustedes han ido aprendiendo para identificar a mi organización, la organización en la que yo estoy trabajando, me pide aplicar la norma 037, la voy a aplicar, ¿no? Pues ahí viene la guía, yo la aplico, resuelvo, identifico qué es lo que sale, pero ¿qué otra parte me está faltando? Ahora, aquí creo que también hay un punto de quiebre, porque la doctora ahorita nos comentaba, pues yo con los recursos que tengo, identificando necesidades, ella ha ido resolviendo cosas, ¿no? Y entonces ella identificó que le hace falta un espacio con ciertas características y demás, y lo pudo resolver. Pero aquí entra un punto de debate en donde cualquier otra persona podrá decir, bueno, pero entonces, ¿eso es tu obligación o tendría que ser la obligación de la organización? ¿Y ustedes a quién le van a trabajar? ¿A la organización o a los trabajadores que están en esa modalidad? ¿Y entonces, a quién le hacen caso, no? O sea, ¿para quién diseño? ¿Para quién trato de avanzar? ¿Para quién trato de mejorar? Para que la organización no se lleve una multa carísima ante la STPS y que diga que ya cumplió. O quiero hacer cosas para que los trabajadores tengan mejores condiciones realmente al estar laborando, ¿no? Algo que creo que no me van a dejar mentir quienes son mis alumnos, siempre les digo, a ver, jueguenle un poco al abogado del diablo, ¿no? Ustedes no van a decirle a la organización, oye, es que piensa en ellos, pobres, la pasan mal, cámbialo por esto. Ustedes se lo pueden decir, pero seamos realistas, a las organizaciones muchas veces no les importa, ¿no? A ellos háblales en un idioma que les gusta, que es cuánto me voy a ahorrar y cuánto voy a ganar.
Entonces, si ustedes aprenden a vincular que el quehacer de ustedes como psicólogos organizacionales no tiene que estar alejado de una conciencia social, no tiene que estar alejado de poder identificar qué pueden hacer por los colaboradores, los trabajadores de cualquier departamento y de cualquier nivel en la organización. Ustedes lo tienen que vender de forma tal que, mira, si tú haces esto, te vas a ahorrar tanto y vas a ganar tanto, pero que también tenga un impacto en la salud, en el bienestar de los trabajadores. Porque ustedes pueden dedicarse a ahorrarle a las organizaciones mucho trabajo, ¿no? Yo siempre les digo, los psicólogos somos peligrosos en acción porque sabemos hacer muchas cosas, pero entonces esas cosas que vas a realizar, ¿hacia quién las vas a realizar? ¿A quién vas a estar beneficiando? ¿Con qué objetivo las vas a hacer? Entonces, hablar de teletrabajo es entrar a un mundo en donde, a ver, yo le voy a enseñar a usted a supervisar a distancia, a evaluar desempeño a distancia, a liderar a sus colaboradores a distancia, ¿no? ¿Y qué beneficio va a tener eso? Va a tener un beneficio económico, evidentemente, para la empresa, la organización de la que estemos hablando, pero claramente que también tienen que pensar en que tienen que tener un beneficio para el bienestar de las personas, ¿no? O sea, las personas se van a ajustar de mejor manera a trabajar de esa forma y eso probablemente va a impactar en que la relación que tengan con su trabajo, con su familia pueda ser más estable, en que la evaluación de desempeño que les hagan sea lo más justa posible, porque muchas veces se tiene la creencia de que como no lo estoy viendo, pues yo no sé si realmente está trabajando, ¿no? Y después cuando se tomen decisiones a nivel organizacional, si carecemos de una adecuada evaluación de desempeño en esta modalidad, ¿con base en qué están tomando esas decisiones si no me has evaluado correctamente? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mucho. ¿Por dónde hay que empezar? Por estudiar, por investigar, por leer y por compartir experiencias que más allá quizá de darnos en este momento respuestas muy concretas, nos planteemos preguntas que nos llevemos a casa y que tengamos tarea. Gracias. Muchas gracias, maestra. Un aplauso para usted. Continuamos con la doctora María Cristina, por favor. Bueno, creo que mi respuesta iría muy de la mano, ¿no? De la maestra Laura. Y yo quizá, en vez de usar la palabra estudiar, utilizaría la de investigar, ¿no? ¿En qué aspecto? En que, como les digo a mis alumnos, recuerden que ustedes son científicos del comportamiento, ¿no? Y obviamente de la mano con involucrar, estudiar, ¿no? Que necesitamos las bases, necesitamos que no olviden justamente estas dosis de metodología, etcétera, no tanto porque no lo quería decir, no, sino porque si olvidamos esta parte de que estamos siendo formados como científicos, podemos caer en la parte de ser aplicadores nada más, y a lo mejor se escucha un poquito feo y vamos a caer en ser técnicos, en el sentido de que solo vamos a ver, sí, aplicar la prueba o aplicar el procedimiento o aplicar, etcétera, y como decía alguna Laura, y no resolver, no adaptar. En cambio, si mantenemos esta perspectiva científica, siempre que nos encontremos con algún aspecto que no, así de, bueno, es que aquí Manuel decía esto, pero aquí no se cumple, pues podemos encontrar, si bueno, a ver, vamos a ver qué podría hacer, vamos a investigar, vamos a experimentar, ¿no? Pero no vamos a experimentar nada más a ver qué pasa, sino justamente, bueno, yo tengo bases, ¿no? Para poder, tal vez, en un momento dado, generar un pequeño, bueno, a ver, podemos poner esto a estos individuos y estos otros y ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasaría, etcétera? Entonces, retomar lo que saben como científicos, como están siendo formados en la UNAM. Y por otra parte, también retomando muy de la mano lo que dijo la maestra, es que también recuerden que estamos por el bienestar, ¿no? De las personas. Entonces, justamente como ella dice, es cierto que tenemos que responder a la empresa, pero como psicólogos tenemos un deber para la sociedad de ver por el bienestar de las personas. Entonces, tomar siempre eso en cuenta al buscar las soluciones, ¿no? Y en el teletrabajo creo que una parte importante, como decía al final de mi presentación, es tal vez esta parte del aprendizaje al trabajador de la cultura del trabajo para mantener valores, ¿no? Quizá la parte, bueno, no quizá, ¿no? Por una parte mantener los valores como la honradez, ¿no? De, oye, no vayas a dejar el prendido de la computadora y te salgas a
a ir a otra parte o te pongas a jugar juegos, ¿no? Videojuegos mientras, y según ahí, ¿no? Esta parte de la honradez, pero también la otra, ¿no? La de, pero respeta tu pro. Por otra parte, tampoco te quedes 15 horas diarias, o sea, esta parte de mantener esa distancia, como se manejó en las 3 presentaciones. Entonces, tener en cuenta el bienestar de las personas y no olvidar esta naturaleza científica en la que nos estamos formando. Muchas gracias. Un aplauso por favor. Bueno, ahora a continuación la doctora Sandra, por favor. Gracias. Bueno, yo en realidad tengo ahí ya una lista, toda esta de presentación, ¿no, verdad? Porque traía una lista de qué es lo que nos toca hacer como en varios elementos. Lo primero sería diagnosticar, que ayudáramos a diagnosticar las necesidades de los trabajadores que están en estas condiciones, ¿no? Saber qué es lo que se requiere para que ellos puedan sentirse más satisfechos y se desempeñen mejor, ¿no? Porque al final nosotros en esta área de trabajo buscamos que ellos no solo le den más a la empresa productos o tengan mejor desempeño, sino que también tengan un bienestar, porque mientras más ellos estén mejor, también la sociedad va a estar mejor, ¿no? Entonces, la otra cuestión tiene que ver con la norma oficial, que sería evaluar las condiciones en las que se va el teletrabajo, pero no solo las condiciones físicas, ¿no? Aquí hablaríamos también de la experiencia que tiene el trabajador al respecto de este teletrabajo, si las condiciones en las que está trabajando no ambientales, que claro que son importantes, pero también las condiciones bajo las cuales se le están supervisando, la carga que le están dando, todos estos factores que están alrededor de las actividades laborales que desempeñamos, que tendría que ver justamente con estos factores de riesgo, ¿vale? Porque lo que intentaríamos sería que redujéramos estos factores de riesgo y el trabajador no tuviera tanto estrés, no presentara burnout después de mucho tiempo de estar sometido a esas situaciones y que además tuviera tiempo de ocio, tiempo con la familia, que eso también abonaría su bienestar, ¿no? Tendríamos que pensar en intervenciones para justamente disminuir la presencia de estos factores de riesgo, porque además van a ser poblaciones particulares, con características particulares, entonces tendríamos que pensar en las intervenciones que se tendrían que hacer. Proponer estrategias justamente para evaluar los indicadores que son pertinentes para cada una de las actividades que se realizan en el teletrabajo. No es lo mismo que yo evalúe o que busque indicadores para una persona que trabaja en un call center, que le evalúe las ventas que hace, ¿no? A ver a una persona que, como yo, es docente, que su función o sus actividades son totalmente diferentes, ¿no? A mí me interesa la calidad de la retroalimentación que le estoy dando a los alumnos y no necesariamente la cantidad de trabajos que reviso, sino que al final los alumnos no se vayan con dudas, ¿no? Que sí realmente aprendan el contenido que yo les estoy mostrando o enseñando en ese módulo. También sería proponer estrategias justo para mejorar el desempeño de los trabajadores, y eso tendría que ver con capacitarlos, ¿no? Porque a lo mejor los mandaron a casa a hacer esas funciones, esas actividades, pero nunca los capacitaron acerca de cómo hacerlo, y además el supervisor tendría que ser lo suficientemente perspicaz para ver si esa persona tiene deficiencias en algunas habilidades y complementarlas para que realmente pueda sentirse satisfecho y eficiente haciendo esa actividad, ¿vale? Entonces, nosotros también tendríamos que proponer esas estrategias. Y finalmente, creo, y por lo que también menciona la maestra Laura, es capacitar a los propietarios de las organizaciones, porque justo ellos piensan, esto me cuesta dinero, ¿cuánto voy a invertir, no? Cuando pocas veces se fijan en que si ellos no invierten en sus trabajadores, tampoco van a tener ganancias, pero también no van a tener un buen trabajo, un buen ambiente de trabajo, una buena cultura de colaboración entre los trabajadores, y eso va a mermar también la forma en que se desempeñan ellos, ¿no? Entonces, a veces creo que es la parte más difícil, ¿no? Pero en ocasiones los propietarios de las organizaciones quizá están como tan a la escuela antigua de que aquí solo tiene que entrar dinero que no se fijan en otra cosa, ¿no? Entonces habría que llegarles a ellos también, explicarles qué es lo que nosotros podemos hacer, que no solo hacemos
selección de personal, que no solo hacemos reclutamiento, ¿no? Que nosotros podemos manejar contingencias para que los trabajadores tengan ciertos resultados y que eso beneficie a la organización, pero también va a beneficiar al trabajador, ¿vale? Entonces, en realidad creo que las funciones del psicólogo en esta parte organizacional son amplias, pero en el teletrabajo, pues sí tiene que desplegar una gran cantidad de habilidades para poder llenar estos huecos que las leyes no contemplan, ¿vale? Muchas gracias. Un aplauso, por favor. De acuerdo, vamos a seguir con la siguiente dinámica, el cual es, se les invita a ustedes, los que están con nosotros, el cual nos lleguen a hacer algún tipo de pregunta, ya sea hace una, ya sea hace dos, las que gusten. De igual forma, si alguien llega a tener una pregunta, nada más levante la mano para que le podamos llegar a pasar el micrófono. Y pues recordándoles, o sea, puede ser a cualquiera de las exponentes, puede ser en general o en específico. ¿Ok? Bueno, entonces, ya con esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, referente, curiosidad sobre algo, alguna opinión sobre ello? Por favor. Buenas tardes. Pues quería preguntarle primero que nada a las tres. ¿Qué consejo le darían a alguien que quisiera empezar a trabajar en justo en esto del teletrabajo? ¿Qué consejo, qué dirían que es lo primero que intentaría hacer? Bueno, en esta parte de las preguntas se dieron varias cosas que uno se tiene que dedicar, pero si tuviera que dar algún consejo, ¿cuál sería? ¿Pero te refieres a consejo hacia el trabajador? Hacia el psicólogo. Al psicólogo. Parte creo que me devolvió la respuesta de la palabra y sería prepararse justamente porque creo que algo que nos debe también quedar claro es que cuando se egresa de la licenciatura tenemos un marco general y que hacia el área a la que queramos ir debemos de prepararnos un poco más, ¿no? La licenciatura es como la base. Si ustedes quieren, típicamente en la terapia tienen que ahondar más, si quieren ir hacia organizacional tienen que ahondar más y en general todas las áreas. Y en el caso del trabajo justamente, ¿no? Acercarse a ver qué hay, tanto en la parte del aspecto práctico, como incluso por qué no seguir observando las investigaciones que existen para para especializarse más en ello. Porque si queremos simplemente decir ya, para el licenciatura estoy listo, pues van a encontrarse que muchas veces se empiezan a trabajar y les dicen, a ver, esto es ver el otro, y les digo, ay, pero eso no lo pienso tampoco. Es la base general de la licenciatura. Entonces, a donde ustedes digan, sí, quiero ser psicólogo del deporte, etcétera, o en este caso, en la parte organizacional y en la parte de trabajo, hay que ahondar en un tema en varios ámbitos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más gusta contestar? Por favor. En ese mismo sentido, es decir, si tú vas y realizas una búsqueda en las revistas especializadas, vas a ver qué es lo que ya se ha hecho. De hecho, como decían ellas, ¿no? Hace rato, incluso en Estados Unidos, en Europa y demás, van mucho más adelante que nosotros en lo que ya han indagado, en los instrumentos que han utilizado, incluso en las intervenciones que se han hecho, ¿no? Y ahora ya se usa mucho, se le ha puesto este nombre, pero en realidad es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Como estas intervenciones basadas en evidencia, es decir, nosotros deberíamos mirar lo que ya ha hecho la investigación anterior, ver cuáles han sido los resultados y adoptar esas estrategias, esos instrumentos que ya se han utilizado y que han tenido o que han mostrado efectividad, ¿no? Para empezar a hacer algunas de esas cuestiones. Pero también coincido con la doctora Cristina, es decir, capacitarse por fuera, no solo con lo que nos da la universidad, porque obviamente sí, los planes de estudio están dirigidos para una cuestión como general, ¿no?
si ya quieres establecerte en un ámbito organizacional, buscar opciones. Casi siempre hay cursos que se ofrecen dentro de la universidad, incluso por fuera en otras instituciones a donde puedes ir y puedes acceder a ellos sin necesidad incluso a veces de pagar, ¿no? Entonces, sería como avispar el ojo de ver cuáles son las oportunidades de capacitación extra que tú puedes obtener, a las cuales puedes acceder para que puedas seguirte formando en otras cuestiones, ¿vale? Muchas gracias por todo. Gracias. Yo agregaría que es necesario ampliar el marco de referencia, porque estos temas son recientes, entre comillas, ¿no? O sea, son cosas que ya se han estudiado en algunos otros contextos, en otros países. Hay países europeos y estadounidenses, como dice la doctora Sandra, van más adelantados que nosotros. Pero creo que también es importante que ustedes aprovechen mucho la oportunidad que tienen ahorita como estudiantes para ampliar sus marcos de referencia y pues no investigar siempre de lo mismo. No es que esté mal siempre investigar de lo mismo, pero tenemos temas que ya están más consolidados, ¿no? Y que al estar consolidados es necesario de pronto echar una vista a lo nuevo, ¿no? Y que también tienen que ser muy congruentes metodológica y epistemológicamente con cómo estudien las cosas, con cómo las aborden, cómo las investiguen, ¿no? El día de hoy, como bien decía la doctora Cristina, ella fue invitada porque tiene una línea de trabajo, ella desde la perspectiva ambiental, ¿no? Y entonces de pronto es muy interesante ver qué nos puede decir la psicología ambiental de algo que por nombre podríamos decir que única y exclusivamente pertenece al área de psicología de trabajo y las organizaciones. Ella no es como que se esté brincando hacia otra área, ella tiene mucha congruencia, pero también eso es importante, que ustedes tengan un marco de referencia más amplio de qué es lo que pueden estudiar. Ahora, ustedes si se van a querer acercar al teletrabajo, dense un clavado, échense un clavado a la literatura general y de ahí yo algo que siempre les recomiendo es lo que sea que se te ocurra, lo que sea que tengas duda, que te cuestiones, velo anotando, ¿no? O sea, trae una libretita tú de ideas, ¿no? Porque de repente estamos sentados y nos preguntamos cosas y al rato ya no te vuelves a acordar, ¿no? Al ratito ya no se te vuelve a ocurrir. Entonces, anótalo, o sea, regrésense al capítulo, creo que 2 de Hernández, que ya Hernández en algún momento se convierte en algo muy básico y que decimos, bueno, Hernández tiene sus cuestionamientos, ¿no? Pero para empezar, el capítulo que nos habla sobre el origen de la idea de investigación es muy puntual, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes si se quieren iniciar en este mundo? Vayan anotando las ideas que se les ocurran, las preguntas que se les ocurran en relación al teletrabajo y después dense tiempo de irlas afinando, ¿no? Si quieren evaluar, pueden mandarme un correíto, con todo gusto les presto mi escala, ¿no? Se las proporciono, la pueden utilizar. Nada más después, si díganme dónde quedó la investigación para que yo identifique cómo es que va funcionando psicométricamente la escala, porque esa es otra aventura. O sea, tú diseñas los instrumentos, pero después tienes que echar ojo a ver cómo están funcionando. Muchas gracias. Bueno, un aplauso por favor para las tres ponentes. De igual forma, muchas gracias por hacer las preguntas. ¿Alguien más gusta? ¿Tiene alguna duda, comentario? Por favor. Esta pregunta es en general. Se toca el tema de la adaptabilidad del trabajo de espacio en el teletrabajo. Una duda sería, ¿hay personas que no cuentan con los recursos, tanto económicos como dentro de su hogar, para poder adaptar un espacio de trabajo? Mi pregunta es, ¿cómo podría ser la intervención del psicólogo para proponer alternativas y llevarlas a cabo solucionando este problema? Si alguien gusta contestar. Perspectiva fundamental, y que por ahí lo que en las presentaciones, justamente,
La parte de los recursos en casa, por ejemplo, en ambiental, y bueno, nos había comentado mis alumnos, hay muchos estudios acerca de, por ejemplo, variables como habitabilidad, la parte de privacidad que había mencionado, ¿no? El concepto aquí, y estos elementos, ¿no? En donde lo que se puede destacar es que privacidad no necesariamente es que tengamos todo un cuarto, ¿no? Aunque obviamente en el teletrabajo pues a veces es necesario una parte aislada para el ruido, etcétera, u otras cosas, ¿no? Tal vez en una junta de que no hay por ahí sonido de otros sonidos, no sé, niños, personas, etcétera. Pero privacidad no necesariamente es eso, así, no, si no tengo todo un cuarto para mí sola, no. Privacidad puede incluso reducirse a, no sé, por otra parte, por ejemplo, una cortina que me separe de que no me estén viendo tan fácilmente o a su vez yo estar viendo a otras personas. Ajá, privacidad es que yo pueda en un momento dado, por ejemplo, viendo hacia la pared, con computadora, etcétera, que yo pueda en un momento dado voltear y no necesariamente estar teniendo otros estímulos, etcétera. O sea, la privacidad no tiene un único requerimiento, es un ajuste, y en México, y así como en muchos países de Latinoamérica, se detecta que tenemos esa capacidad para adaptarnos y para, ¿no?, nuestros campos personales en un momento dado reducirlos, pero manteniendo al menos algunas características. A lo mejor, tal vez no pueda conseguir unos super audífonos, pero tal vez algunos audífonos sencillos que me permitan poner música y distanciarme de lo que estoy trabajando en la medida de lo posible, etcétera. Es decir, generar en la medida posible ese espacio de distanciamiento, aun cuando al final del día yo volteo y yo estoy mi compañera, ¿no? Pero si puedo en un momento dado establecer un campo aquí para lograr un poco ese efecto de estar solo, digamos, yo con lo que tengo que hacer, se puede gestar esa parte, por ejemplo, de privacidad que me brindaría permitirme concentrarme en la medida de lo posible. Sé que en muchas ocasiones sí que es complicado, o por ejemplo, en eso de algo que un inmobiliario cómodo, pues ahí pues es una cuestión de brindarle la también lo más cercano posible a las condiciones necesarias. Por lo menos en ese otro ámbito, de la parte de ejercicio personal, es ese aspecto que diría ya en el ámbito, por ejemplo, de bueno, pero no tengo un panecito así, pues ahí los mexicanos somos muy buenos para improvisar en muchas ocasiones. Y además el solucionar el problema por nosotros mismos nos brinda cierta satisfacción que nos hace apreciar en la gente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, justo ahorita que la escuchaba, pensaba en estas situaciones. Cuando yo empecé justo en el trabajo de la docencia en línea, yo tuve que poner ciertas reglas en casa, ¿no? Es decir, informar a los otros que están en ese mismo espacio, porque los otros pensaban que yo no trabajaba, ¿no? Que pareciera que solo estaba todo el tiempo en la computadora, pero que no era mi trabajo. Entonces, de alguna manera tuve que concientizar a los que estaban a mi alrededor, ¿no? Y decirles, bueno, cuando yo esté enfrente de la computadora, no me preguntes qué vamos a comer, no me preguntes qué hay que pagar, no sé, cosas de ese estilo, porque al final esa es una interrupción para mí, ¿no? Entonces, quizás desde hablar de unas reglas de convivencia o de tiempos o de espacios también con los que están dentro de ese mismo lugar, para que también la experiencia del trabajo fuera diferente, ¿no? Entonces, eso es algo que al final, como dice la doctora Cristina, son parte de estas estrategias o de estas herramientas que uno como persona puede ir desarrollando, ¿no? Y también el asunto sería que también depende de cada una de las actividades. Es decir, a veces, por ejemplo, cuando piden una respuesta a veces general, me cuesta trabajo establecerla porque yo creo que depende de cada situación o de cada contexto, ¿no? Porque quizá una persona que solo tiene un celular y que no tiene otro espacio más que la pared de atrás y un banquito, pues va a requerir una solución diferente a quien quizás sí por lo menos tiene una tableta y tiene la mesa del comedor, ¿no? Y que su actividad solo requiere al mover el escaturista y solo necesita estar capturando datos en este dispositivo, pero no necesita estar haciendo una junta, una videoconferencia, y creo que los requerimientos o las necesidades son diferentes, ¿no? Y volvería al punto que les decía yo, hablar de diagnosticar las necesidades de cada
una de las actividades que se desarrollan en el teletrabajo. Va a ser diferente, creo que la opción para quien es solo un capturista, a quien sí necesita estar hablando y que necesita que quizás los demás estén conscientes de que él está hablando y que no hagan tanto ruido, ¿no? Porque también es obvio que las demás personas van a necesitar hacer sus actividades dentro de la casa. Tampoco les puedes decir, no digas nada en 5 horas, ¿no? Sino más bien habría que tener ciertas reglas, como les decía yo, para que el trabajo del que está ahí, más las actividades de casa, no se interrumpan. Muchas gracias, doctora. Profesora. Gracias. Yo agregaría a esto que han comentado ambas doctoras, la importancia de, si ustedes son el psicólogo organizacional que va a gestionar este cambio o esta migración de ciertos trabajadores a hacer teletrabajo, que comiencen por, tienen que evaluar, tienen que ir midiendo cómo es que funciona esto, ¿no? Si ustedes les dicen, a ver, de mis 20 trabajadores de oficina, vamos a mandar a hacer teletrabajo a la mitad, y ustedes lo que hacen es darles la instrucción de que ahora van a hacer teletrabajo, decirles cómo van a mandar las cosas y reportar lo que están entregando. Ustedes no están siendo psicólogos organizacionales, ustedes están siendo administradores, no psicólogos organizacionales, ¿no? ¿Qué tendrían que estar haciendo como psicólogos organizacionales? Ok, me está diciendo que voy a mandar a estas 10 personas. Bueno, pues de acuerdo a la descripción de puesto, tengo que identificar cuáles son los resultados que tienen que entregar y voy a establecer las reglas para la entrega de esos resultados. Pero adicional, voy a hacer una evaluación previa a que se vayan a teletrabajar, para identificar las condiciones que tienen para hacer teletrabajo, los recursos inclusive psicológicos, que aquí entrarían gestión de tiempo, autonomía, sistematización de tareas y más. ¿Qué tanto tiene desarrolladas esas habilidades? Y entonces yo digo, gestión del tiempo lo tiene desarrollado un 10, por poner números, ¿no? Lo voy a mandar a teletrabajar y voy a ir monitoreando durante el primer mes cómo va con su gestión de tiempo. Después de un mes de haberlo estado monitoreando, identifico que pues no le está pasando bien, ¿no? O sea, el tiempo se le va, no alcanza a terminar o trabaja de más. Tú ahí tienes que identificar si ese es un área de oportunidad que tienes que trabajar, algo que a ti te corresponde, entonces lo tienes que entrenar para que desarrolle esa habilidad que está siendo deficiente para que la persona trabaje de esa manera, ¿no? Y a la organización la tienes que capacitar. Y cuando hablo de capacitar, hablo más en una cuestión de dar instrucción, de enseñar, de que aprendan a hacer los procesos de manera diferente, no tanto de vamos a reunirnos en un grupo y capacitación, ¿no? Puede ser que no sea necesario, ¿no? Pero lo que sí va a ser necesario es que como organización puedan tener procesos que se alineen a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Y que entonces el supervisor tenga también desarrolladas ciertas habilidades que permitan consolidar que mientras la persona trabaja para adaptarse a estar en esta modalidad, el supervisor tenga que estar también desarrollando ciertas habilidades que le permitan estar supervisando a distancia sin mermar la salud y la autonomía y el espacio privado de esa persona. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de que ustedes están haciendo psicología organizacional. Si no, están siendo administradores. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. De igual forma, muchas gracias por la pregunta. Todavía tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien gusta hacer algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Y si no, las hago yo. Bueno, yo justamente con esto que estábamos llegando a comentar, me da la curiosidad porque creo que somos justamente una generación que está muy propenso, ¿no?, a este tema y que pues, se podría llegar a dar, que nosotros ya incluso trabajemos solamente en esta parte. Entonces, mi pregunta va vinculada a que ustedes llegan a considerar que nosotros en algún momento, y específicamente más en México, estamos como preparados actualmente para estar en esta modalidad de teletrabajo, digo, conforme a su experiencia que ya nos han llegado a comentar, conforme a las consecuencias, ¿no?, que puede llegar a tener y las ventajas que puede llegar a tener esto, pero
O sea, realmente nosotros aquí en México, conforme a las investigaciones que tenemos actualmente y todo, ¿estamos preparados para estar dentro de esta modalidad? Te voy a hacer como el meme. No, siguiente pregunta. Por Yo favor, creo Max. que estamos en vías de desarrollo. O sea, la pandemia fue una experiencia así totalmente por inundación, ¿no? O sea, no quedó de otra. Nos inundaron en hacer teletrabajo y adquirimos distintas habilidades, se generaron recursos y demás, ¿no? Terminó la pandemia y de pronto fue así como una urgencia extrema de ya regresen a la oficina, no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en vías de desarrollo, pero también creo que hay ciertos trabajos que va a costar muchísimo más que se migren a esta modalidad. Hablar, por ejemplo, de educación a distancia es quizá más viable en un nivel universitario, en un nivel licenciatura. Pero cuando empezó la pandemia yo trabajaba como maestra en la SEP, en primaria. Entonces fue una locura total porque las características sociodemográficas y algunas otras variables limitaban mucho el poder dar clases en línea, ¿no? O sea, además de que las condiciones económicas también son una variable importante a considerar. O sea, yo veía, por ejemplo, algunas otras personas que sus hijos estaban en escuela particular y que sin problema alguno tenían tablet, computadora y una cantidad de dispositivos como si fueran los últimos gamers del universo, ¿no? Para que tomaran clase todos los días sin ningún problema, ¿no? Cosa que no pasaba con nuestros niños de escuela pública, que real la mamá tenía que correr a poner la recarga de 10 pesos de Telcel para que le durara ese tiempo de conexión de la clase, ¿no? Y mande las tareas por WhatsApp. No, o sea, yo me acuerdo que de mis funciones principales cuando empezó la pandemia fue hacer manuales de píquele aquí, esto se llama Classroom, píquele acá, píquele aquí, 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 porque definitivamente era algo con lo que no estábamos familiarizados. 2 años después, cuando se regresó a primaria, ya había mayor conocimiento del uso de algunos recursos, pero por ejemplo la variable económica seguía siendo una de ellas que no permitía que esa modalidad continuara. Entonces yo creo que estamos en vías de desarrollo, pero también hay que entender que muchos de los trabajos va a ser muy difícil por las propias condiciones sociales, incluso políticas y económicas que tenemos en el país, de decir, el teletrabajo va a reinar en México. Gracias. Yo pienso en aspectos de sí y aspectos de no. Justamente como decía la persona, cuando empezó la pandemia, y dado que, bueno, ¿por qué no? Entonces justo proponer, bueno, el doctor Marx es el segundo encargado, ¿no? Es el quien propuso. Entonces empezamos a leer lo que íbamos encontrando, incluso artículos de periódicos, y el pronóstico para el teletrabajo era malo en México. O sea, no creían que fuera a funcionar, era así como de, no queda otra, pero la verdad es que no, vamos a sufrir porque la gente no va a poder, etcétera. Y después, si ustedes revisan en internet, periódicos así, resultó que después tenían que admitir que estaba funcionando. Las personas sí estaban respondiendo. No vamos a decir que el 100%, ¿no? Y que todo fue feliz, porque justamente si hubiera sido eso, pues no estaríamos hasta ahora regresando así tanto, pero funcionó más de lo que se esperaba, ¿no? Las personas respondieron mucho mejor de lo que se esperaba. En México nos vemos mucho bajo esta situación paternalista de si no me estás mirando mientras lo hago, pues seguramente no lo voy a hacer. Esa es la idea que se tiene. Entonces, como ¿no? Esta parte de autorregulación, etcétera. Y creo que eso vuelve a ese punto, ¿no? Esa parte, creo que sería ese punto. La autorregulación por parte del trabajador, la sinceridad, un poco las palabras que mencionaba la otra vez, ¿no? Acerca de qué tanto voy a cumplir, o si cumplo como si estuviera presencial en la empresa. Y por la parte de la propia empresa, como decía la doctora, cambiar esa perspectiva que se tiene de no, es que si no están aquí y si no están pegados al asiento,
entonces no están trabajando, cuando a veces están ahí, están pegadas al asiento, pero tal vez están en el celular, jugando, en la computadora, etc. Y ese es el otro aspecto, ¿no? Tal vez desde la perspectiva, modificar un poco de las empresas, porque la gran mayoría regresaron a presencial, muy pocas aceptaron agregar teletrabajo, ¿no? A pesar de que hubo respuesta positiva, ¿no? Bastante positiva en muchos en casos. Como decía, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones, pero definitivamente no. Ni los mamás, ni los profesores, ni los niños creo que quieren repetir esa experiencia en la parte de primaria, secundaria, etcétera. En la parte de licenciatura podría ser, que como menciona, en la parte laboral, en la parte, pero yo creo que concuerdo. Debe de, incluso ustedes como futuros profesionistas, irlo introduciendo como idea que escriban las empresas, ¿no? Surgiendo cada vez más, como menciona la maestra Laura, sugiriendo y introduciendo nuestra parte científica, ir sugiriendo especies de experimentos de mí, vamos a introducir a unas personas, vamos a introducir algún área, etcétera, para ver qué tal funciona. Y pues sí, también de esta parte, ¿no? Vean cómo podría ayudar en la parte de la empresa, ¿no? Esta parte de vender la idea de la empresa. Pero creo que en México sí podría estar en condición, tal vez muchos no en total teletrabajo, pero sí algunos días, ¿no? Y eso también incluso mejoraría, hablando desde la perspectiva ambiental, la movilidad en la Ciudad de México, que es un tema, ¿no? Sí, claro. Tremendo, 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 y que eso ayudaría en la movilidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, pues de hecho sí, nos agarró como, la pandemia nos agarró como con los dedos en la puerta, ¿no? Quizá había pocas empresas que ya mandaban a algunos de sus trabajadores 1 o 2 días a hacer home office, porque además así le llamaban solamente, ¿no? Home office. Pero justo no había indicadores para evaluar, como ellos decían, bueno, al final de la semana este trabajador me tiene que entregar 10 contratos, y solamente 2 días se fue a casa, al final de la semana esos 10 contratos tienen que estar sobre mi mesa, decía el supervisor, ¿no? No había como ciertos, el estándar seguía siendo el mismo sin tener en cuenta las condiciones bajo las cuales estaba trabajando. Sin embargo, como bien menciona la doctora Justina, ¿no? Al final funcionó y lo que pasa es que fue como una experiencia grata que funcionara, pero no se fijaron exactamente en qué elementos fueron los que hicieron que funcionara, ¿no? Ahí es donde nosotros entramos, es decir, investigar qué es lo que sucedió, cuáles de esos factores, cuáles de esas variables son las que nosotros tenemos que retomar. Y la autorregulación realmente sí es algo que, incluso para nosotros como docentes en línea, nuestros alumnos, la primera característica que tienen que tener para que sean exitosos en las carreras a distancia es que puedan regularse, tengan la habilidad de regular su tiempo, porque en realidad, si ellos no logran hacer esto, es muy difícil que tengan éxito en la carrera. Lo mismo pasa con los trabajadores. Si ellos no tienen la habilidad de gestionar su tiempo, si ni siquiera estando dentro de la organización tienen la habilidad para gestionar su tiempo y siempre tienen un alterón de cosas porque nunca las terminan o porque se la pasan, como bien dice la doctora, ¿no? Aquí en el celular, en los mensajitos y en esto, pero no cubren las actividades y las funciones para las cuales fueron contratados, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, ¿no? Entonces yo creo que si yo pensara en algo, la habilidad que hay que trabajar es esta, pues, la autogestión del equipo, y no solo funcionaría para el trabajo, el teletrabajo, en realidad funcionaría para todos, ¿no? Si nosotros tenemos esta habilidad de gestionarnos, tendremos un desempeño diferente al que actualmente tenemos, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Y bueno, pues ya nos acabó el tiempo. Vamos a dar cierre a esta mesa. De igual forma, yo le quiero agradecer personalmente a la tercera exponente por haber venido, por haber compartido de su tiempo y de su experiencia, ¿no? Con todos nosotros. Así que, por favor, démosle un fuerte abrazo a la doctora María. Abrazo de hablar, abrazo psicológico también. A la doctora María Cristina Villegas Rico, por favor. Muchas gracias.
A la doctora Sandra Muñoz Maldonado, por favor. Y finalmente a la maestra Ana Laura Ordaz González, por favor. Muchas gracias, Micaela, por estar aquí. De igual forma, muchas gracias a todos los que nos llegaron a acompañar aquí. Y pues bueno, ya de manera de conclusión, nos hemos dado cuenta que nosotros, ¿no? Precisamente tenemos muchas áreas de oportunidades todavía para este tema que podríamos llegar a investigar, que podríamos llegar a proponer todavía este tipo de estrategias, ¿no? No solamente nos quedamos en la situación de llegar a reclutar al personal, sino hacer solamente una capacitación, ¿no? Sino saber cómo hacerla. Y creo que nuestro trabajo aquí finalmente también es hacer la diferencia de nosotros como psicólogos o como administradores, que se llega a dar mucho, por ejemplo, ¿no? Bueno, de igual forma, le quiero recordar a las exponentes que la constancia se les va a entregar a través de vía electrónica por sus correos. Igual, a los que nos acompañan, les quiero dar la invitación a que se les pueda seguir en la página de Facebook de Psicología Organizacional en Acción, _P Zaragoza. De igual forma, se les recuerda que el siguiente miércoles, 16 de octubre, va a haber otra mesa redonda de 2 a 4, y esta va a ser la de plan de estudios versus ámbito laboral, que igual como que va ahí de la mano, ¿no? Donde vamos a tener como ponentes al doctor Ignacio Sandoval, la doctora Marlene Rodríguez y la licenciada Elena Ramírez, que son profesoras del área y egresadas de la carrera. De igual forma, se les recuerda que se les va a dar una constancia a través de las asistencias que lleguen a tener. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y una vez más un aplauso para todo el equipo finalmente, para los que llegaron a organizar esto, para que está también y a la gente. Muchas gracias.